La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Yo siempre he dicho que la iglesia de nosotros, o sea, le he dicho muchas veces a la pastora, dije, yo puede que de pronto sea una persona pues vanidosa, lo que sea, con respecto a la iglesia, pero yo tengo una fe plena en la iglesia y yo sé que el Dios Todopoderoso se presenta, se muestra acá en esta iglesia. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros demos, porque es que usted, mi amado hermano, usted es el que hace que las cosas sucedan. Usted es el que hace que usted pueda vivir de gloria en gloria, pero si usted no quiere vivir de gloria en gloria, pues no va a vivir. ¿Por qué? Porque Dios tiene unos parámetros y los parámetros se tienen que cumplir. ¿Sí? Como decir, usted quiere comer, tiene que levantarse, tiene que prepararse, tiene que alistarse, lavarse la boca para que pueda comer con la boca limpia. Cuando Dios le ve que usted está lavando la boca, entonces dice, uy, ese tiene ganas de comer. Entonces inmediatamente Dios hace la obra, no sé de dónde. Sí, algún vecino le va a traer a usted un pedazo de chicle, lo que sea, para que usted coma. Pero así es Dios. O sea, así fue Dios conmigo. Así fue Dios conmigo. Y le voy a decirle, chío. Cuando yo llegué y terminé bachillerato, ¿sí? Yo tenía que escoger mi carrera. Yo había escogido medicina. En Bucaramanga se estaba abriendo medicina en la UIS, que era el primer semestre que se iba a abrir. Y mi mamá vino y me dijo, mi amor, aquí tenemos la carrera de la UIS, ¿qué tal cosa que usted? Le dije, no, yo no estudio en la UIS. Yo estudio en Bogotá. Inicialmente me iba para el Rosario. Entonces yo estudio allá en tal parte. Y si no estudio eso, yo voy a ser embolador. ¿Cómo así que usted? No, yo voy a ser embolador. Me pongo a embolar en vez de... Si no estudio. ¿Qué hizo mi mamá? Entonces mi mamá mandó a mi hermano, nos fuimos con mi hermano a Bogotá y en Bogotá yo terminé entrando a la Universidad Javeriana, que en esa época era difícil, pero Dios ya había puesto la provisión. Y fue cuando verdaderamente yo me sentí comprometido, tan comprometido, ¿sí? Que yo estudiaba todos los días. Yo sacaba un promedio de 4,8, 5, a veces así, y fuera de eso yo consideraba que iba mal. Llegó un momento en el cual consideré que iba mal. Menos mal, gracias a un sacerdote que era compañero mío de universidad. Me llevó a un teatro, me llevó al cine, me brindó una... Sí, allá tomamos se comen unas mogollas, ¿sí? Con avena, ¿sí? Entonces, o masato. Entonces, me invitó a eso ese día y yo con ese día mi mente cambió otra vez. Pero yo estaba plenamente convencido de que estaba mal, a pesar de que iba sacando casi 5 en promedio. Fíjense cómo es. Es la responsabilidad de cada uno. Y Dios coloca en nosotros la responsabilidad. En su hijo va a estar una responsabilidad grande. ¿Ve? Entonces, lo que hay que hacer es darle la provisión para que él pueda responder como tiene que responder y vea que va a sacar muy bien todo. ¿Por qué? Porque tiene la anuencia de Dios. Y lo otro que decía la pastora es cierto. O sea, el trabajador, el obrero de Dios, la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y Dios a nosotros siempre nos recompensa. Cuando fue el accidente de mi hija, yo le dije, papito Dios, tu palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y yo quiero que tú me recompenses. ¿Y qué me hizo Dios? Pues Dios me dio la vida de mi hija completa, sin ningún tipo de trauma ni nada. ¿Ve? Con pérdida total del carro. Entonces uno dice, bueno, aquí está el Señor. Entonces yo le dije ese día a mi hija, le dije, ¿cómo quiere que yo me separe de Dios, mamita, si Dios me ha dado tu vida? ¿Cómo quiere que me separe? A ver, dime. Y me decía, no, papá. Entonces yo por eso, hoy por hoy, pues le sirvo al Señor. Soy un sunergo de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta palabra de hoy, ¿sí? Es una palabra que
vengo repitiendo mucho. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros la traigamos a nuestra vida. Y si usted la trae a su vida, usted va a tener bendición de bendiciones. ¿Sí? Usted va a ser bienaventurado. Pero fuera de que usted va a ser bienaventurado, mi amado hermano, usted va a entender el camino de Dios. Va a entender verdaderamente el mensaje de Dios. Va a comprender usted el mensaje de Dios de modo tal que usted ya va a caminar con conocimiento, va a caminar con entendimiento y va a caminar en la sabiduría que Dios da. No es la sabiduría que nos da el hombre, que yo lo considero entre comillas, porque es un saber natural, un saber humano. Cuando uno viene a la presencia de Dios, esa memoria, esa inteligencia del 15, del 20% se vuelve el 40, el 50, el 60. ¿Por qué? Porque lo lleva a uno a discernir cada cosa, lo lleva a uno verdaderamente a ver cada cosa, y es el Espíritu de Dios el que le muestra a uno con quién está uno hablando, o qué relación está uno haciendo, o qué negocio está usted haciendo, si es bueno o es malo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu me da a mí discernimiento. ¿Discernimiento de qué? De lo bueno y de lo malo. Entonces, si yo voy a la palabra de Dios, si yo considero que Dios es mi proveedor, mi sanador, si yo considero que Dios es el dueño de todo y yo soy su nervo, su colaborador, su administrador, yo tengo que preguntarle a mi patrón qué vamos a hacer en el día de hoy. Pero tenemos que levantarnos, así a veces nos levantemos corriendo, pero tenemos que acordarnos de ir a la presencia de Él para mostrarle que nosotros estamos con Él y que Él es el que dirige nuestra vida. Si es así, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esa forma Dios nos ha venido revelando que tenemos que, después de que usted ha pasado, estar en la oscuridad, o sea, en el mundo, en la carne y en Satanás, y después pasa a estar en el Espíritu. En el Espíritu es en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuerde que Satanás siempre tiende a imitar lo que Dios hace. Y tenemos que, fuera de estar en la carne, o sea, estar en la oscuridad, también caminábamos en la oscuridad. Entonces ahora tenemos que hacer una transformación y tenemos que empezar a caminar en la luz. Caminar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero para poder caminar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos que empezar a alabar todo lo que hemos adquirido mientras hemos estado allá en el mundo. Todas esas cosas bonitas que hemos supuestamente vivido en el mundo, como decir una fiesta, como decir una relación, como decir de pronto tal cosa. Muchas veces usted ha pensado en el mundo y el mundo de pronto a los 2 días o 3 días le trae y usted puede disfrutar de ese momento. Y usted va a creer que eso es lo mejor. Cuando usted ya empieza a darse cuenta de lo que tiene dentro del mundo, que no son sino deudas, porque así usted tenga diferentes cosas, usted está debiendo, mi amado hermano. Usted se da cuenta, después empieza a sumar y a restar, como decía Cristian, ¿sí? Como decía la pastora en la oración, como decía la pastora también en su charla. ¿Sí? Usted empieza a sumar y a restar y empieza a multiplicar y a dividir y empieza a darse cuenta cuánto tiene en el mundo. O sea, ya empieza a tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿quién es el príncipe de este mundo? Enemigo. ¿Qué coloca él? Un velo en nosotros. ¿Qué es ese velo? Hay que entender qué es el velo que Satanás coloca en nosotros. No es que yo tenga aquí una cortina y tal cosa. No, mi amado hermano, es que a usted el enemigo le hace ver cosas que no son realidad. Que no es cierto. Y muchas veces usted, si sigue viviendo, si sigue caminando en el camino del mundo, pues lógico que usted va a tener una visión que está dada por el mundo, está dada por el enemigo. Pero cuando usted camina en el Señor, todo lo que le acontece, todo lo que le sucede, todo tiene que ir a la presencia de Dios, todo tiene que ser llevado cautivo a la mente de Cristo Jesús, y Él nos va a decir a nosotros, esto es verdad o esto es mentira. A mí ha llegado mucha gente a hacer negociaciones conmigo,
Y resulta que el mismo Señor los coloca, el mismo Espíritu los coloca para que me digan qué es lo que ellos piensan hacer conmigo. Eso es imposible. Es imposible que una persona le diga a usted, es que yo pienso robarlo. Imposible. Y lo dicen, lo expresan. Soy yo el que no he entendido o el que entiendo. Entonces, si yo entiendo eso, pues lógico que yo no voy a hacer el negocio. Pero si yo no entiendo, si yo quiero hacer lo que me dé la gana, ¿sí? Porque esta mañana el Señor nos llevaba a que fuéramos obedientes. ¿Sí me entendieron? Una cosa tan pequeña como era eso. Pero ustedes estaban afanados por hacer lo que ustedes querían. ¿Sí? Habían llegado tarde y no se habían saludado. Yo creo que la hermana Albarrosa y la hermana Margarita ya se habían saludado, entonces ya... ¿sí? Pero es eso, mi amado hermano. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado dormidos. Nos hemos quedado allá acostaditos, esperando a ver, Señor, déjenme 5 minuticos y yo me levanto dentro de 5 minutos. ¿Usted qué va a saber si se va a levantar en 5 minutos? Y se levanta después afanado, corriendo, se estrella, se accidenta, le suceden cosas, le suceden una serie de fenómenos, pierde la cita, pierde todo. ¿Y todo por culpa de qué? Por culpa de no haber puesto su despertar en el poder del Espíritu de Dios. Porque eso tenemos que hacerlo. Ya estamos en otro nivel, estamos en otro mundo, estamos en el mundo de Dios, en el reino de los cielos. Luego tenemos que caminar como la palabra de Dios lo indica, como la palabra de Dios lo indica. Hay palabras de Dios que yo ni siquiera he leído y de pronto aparecen y cuando de pronto voy a buscarlas, ahí las encuentro y digo, wow, yo no había entendido esto, yo no conocía esto desde hace rato. ¿Sí? Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos eso, ¿cierto? Dios quiere que nosotros aceptemos la identidad que tenemos en Cristo, que la aceptemos. Algunos hermanos andan por fe, ¿sí? Pero esos andan porque son llevados por una sensación. No es que Dios me ayuda, Dios tal cosa. Bueno, y nosotros miramos en este testimonio que fue así. Inicialmente se caminó en fe, pero ¿por qué? Porque la fe me había enseñado esto y esto y esto. Tocaba vivir en fe. Y fíjense que este chico vivió en fe. Fue tanto lo que él vivió en fe que convenció a los otros. ¿Sí? Pero primeramente convenció a Dios de que él quería hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios había colocado en su corazón un anhelo, mi amado hermano. No era un deseo en la carne, era un anhelo en su corazón. Él quería hacer, así como yo también tuve un anhelo en mi corazón y Dios me lo permitió. Y por eso yo pude ser médico de una universidad prestante. No pensé nunca pertenecer a esa universidad. Una vez se los dije a ustedes, yo no pensé nunca pertenecer a esta universidad y soy. Y la universidad tiene una hermandad que yo ni siquiera he utilizado. ¿Por qué? Porque Dios a mí me colocó ese anhelo. Dios le colocó el anhelo al hijo de esta hermana. ¿Y qué hizo? ¿Sí? Le enseñó a su mamá, a su hermana, a esta hermana, cómo era caminar en fe. ¿Cómo era andar en fe? ¿Cómo es andar en fe? Y ahorita tiene que seguir andando en fe. ¿Por qué? Porque todavía le faltan los 5 años más. Pero camina en fe y Dios da la provisión porque Dios ya abrió de su puerta. Ya derramó. Y es así como Dios va a caminar en eso. Pero ¿qué sucede? Si yo soy más práctico, ¿sí? Y yo creo en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo, ya yo no pienso. Es que el Señor dice tal cosa, es que el Señor tal cosa. No, yo estoy viviendo lo que Dios dice. Dígame si esta hermana no va a estar cada día más en el Señor. Dígame si no va a estudiar más la palabra, se va a meter, se va a enseñorear, se va a profundizar. ¿Para qué? Para que cada día pueda llenarse de esa sabiduría que viene de Dios, que no está en este mundo, que no está en la carne. Y que tampoco lo tiene Satanás, sino que está en Dios, está en la palabra, está en el vivir en la luz. Y es así como Dios te va enseñando a ti, ¿sí? Que tú tienes que vivir, ¿sí? Una serie de cosas para que puedas corregir cada cosa y puedas vivir cada día más y mejor. Óigame bien, más y mejor. ¿Sí? Para que puedas vivir cada día mucho más abundantemente. ¿Sí? A veces la gente dice, pero está mal escrito. No, está bien escrito. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? Tenemos que tener un conocimiento, un entendimiento, una sabiduría. Sí, y fuera de eso estar en iluminación.
¿sí? Revelación, iluminación e inspiración. Estamos llegando a lo mejor. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es así como Dios quiere. Entonces, ¿qué hace Dios? Si nosotros nacemos, mis amados hermanos, ¿sí? Nacemos, como lo ha dicho Cristian, como nos ha enseñado la base, ¿sí? Que tenemos unos talentos y tenemos unos dones. Que cada uno va viviendo y va haciendo crecer ese talento de acuerdo a los dones y va usando los dones para poder. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? En la medida que tú creces en este talento, si necesitas de pronto un don agregado, un don anexo, el Espíritu Santo te lo da. Pero el Espíritu Santo, Dios coloca desde el comienzo lo que tú dijiste, Él sabe pintar, Él sabe hacer cosas. Y es así como ese talento y ese don que Dios le ha dado, lo ha hecho tanto que uno lo ve y dice, wow, es que este sí, a este le gusta, a este sí, Eso que está haciendo, eso me lleva a mí que en medio de la inteligencia él va proyectándose y va caminando y va adquiriendo una experiencia. Y esa experiencia se llama saber. En el mundo se dice sabiduría. Yo lo considero saber. En Dios se dice revelación. Ya llega un entendimiento en el cual usted ya profundiza y tiene una revelación que es dada por el poder del Espíritu Santo. Ya usted algo le muestra, algo saca de ahí y le aparece a usted una película. ¿Ve? O viene a su mente algo. ¿Sí? O usted se ha soñado algo y en ese momento que está leyendo, ¡pum!, aflora a su mente lo que se ha soñado. Eso se llama revelación. Pero cuando tú empiezas a caminar en la revelación que Dios te da, cuando empiezas a andar en ese camino, en esa verdad, ¿por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por intermedio de Él. En esa forma como tú caminas, vas caminando en Cristo Jesús y llegará un momento en el cual vas a estar iluminada y te vas a inspirar en Dios. Esa inspiración no es tuya, esa inspiración es solamente de Dios, es cuando tú estás en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces venimos a hacer la oración, hacemos la alabanza y entramos en la adoración? Y esa adoración nos lleva a un momento, a un estado donde uno ni siquiera sabe si está o no está, pero uno está allá. Que eso es lo que le pasó al apóstol Juan, lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a todos los que han estado en inspiración, lo que le pasa a los profetas. ¿O usted cree que para escribir 5 libros, como lo hizo Moisés, era porque él tenía un saber? No, él tenía una sabiduría, tenía una iluminación y tenía una inspiración dada por Dios. ¿Quién escribió? ¿Bien? Lo más seguro es que él escribía tan rápido que ni siquiera sabía. Usted no ha visto una película donde hay gente que no sabe escribir en computador, ¿sí? Y de pronto aparece, usted lo ve como escribiendo, claro, porque la misma película hace que el tipo se vea que está escribiendo rápido, ¿sí? Resulta que el tipo no escribe rápido, pero en la esencia de Dios, aquel que no sabe, ¿sí?, puede escribir más. Aquel que no entiende puede entender mucho. ¿Ve? Y por eso Dios se mofa de los sabios. ¿Vale? Él se mofa a los sabios en el mundo. Por eso tenemos que saber qué es lo que hacemos correctamente dentro del caminar de Dios. Yo le preguntaba y les decía a ustedes que yo le pedía al Señor que me dijera si yo estaba en lo correcto, si estaba en el lugar preciso. ¿Por qué? Porque yo no quería ser como aquellos que habían durado 20 años. Una vez llegó un hermano a la iglesia, estaba en la parte de atrás, me llamó la atención en la 29-17, ¿sí? Y yo le pregunté qué era tal cosa y empezamos a hablar con él y él nos comentó que había sido pastor de 5 denominaciones, 5 iglesias. Yo me preguntaba cómo es posible que uno suelte una, coja la otra, suelte una, coja la otra. Pues ahí estaba, Dios quería hacer de él una persona en Dios, o sea, él quería darle a él esa inspiración en Dios, pero él no la quería recibir de pronto, porque le faltaba ese quick, le faltaba esa esencia, le faltaba ese amor intenso que tenemos a veces por Dios, que a veces dejamos de hacer las cosas para ir al Padre, que a veces empezamos a entender qué es lo primero. Cuando yo entendí qué es lo primero, empecé a darme cuenta. Cuando usted llega y tiene sed y pide un vaso de agua, y la persona que oye su voz y tiene que hacer otras cosas, pero no entiende la necesidad que tú tienes, esa persona se va a hacer otra cosa que cuando ella viene a darte a ti el agua, tú ya no la necesitas. ¿Por qué? Porque te has muerto
o porque de pronto ya otro ha venido a proveerte el agua. Y es así como Dios quiere que nosotros estemos siempre haciendo primero lo primero. ¿Sí? Por eso, mi amado hermano, usted no puede esperar a que pase el tiempo, no puede dejar a que de pronto, no, es que vino a mi mente algo, ¿sí? Tengo que darle a mi hermano y yo tengo que entonces esperar ese pensamiento que Dios me trajo a mi mente, que es un anhelo. ¿Para qué? Para muchas cosas, para miles de cosas que Dios tiene en mi vida. ¿Ve? Y a veces tiene un anhelo, darle a este chico un caramelo. Y tú tienes el caramelo porque ya lo compraste, sin querer lo has comprado. Sin pensarlo lo compraste, entraste a la tienda a comerte otra cosa y de pronto dices, véndame este caramelo y lo echas al bolsillo. Y no sabes que ese caramelo es para dárselo a un hermano que está en ese momento que tú te encuentras. ¿Qué sabes tú? Por eso tenemos que caminar en la presencia de Dios. Óigame bien, la presencia de Dios no se ve. La presencia de Dios no lo ve usted con sus ojos. La presencia de Dios usted no lo oye con sus oídos naturales. Por eso Dios colocó en la palabra en Joel que dice que en el final de los tiempos los ancianos tendremos ¿qué? Visiones. Y los jóvenes tendrán sueños. Y así va a suceder y está sucediendo. Pero no están viendo con sus ojos naturales, sino están viendo con los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que orarle al Señor, tiene que decirle, Señor, coloca en mis ojos, Señor, coloca en mis ojos ver ¿sí? Sueños y visiones que tú tienes, o sea, poder ver más de lo que ven mis ojos naturales. Y es así como en la medida que usted le van pasando las cosas, en esa medida usted va creciendo ¿en qué? En fe, en convicción y en certeza. Sí, yo le pedí al Señor esto y Él me dio esto. ¿Sí? O sea, yo le pedí, o sea que si yo le vuelvo otra vez a pedir, ¿sí? Él me va a dar eso, pero ¿cómo pides tú? ¿Qué oración estás haciendo tú? O sea, ¿qué intensidad le has puesto a tu oración? ¿Le has colocado? Si de pronto, sí, como decía el chico este que estaba gordo y vivía todo el tiempo en la hamaca. Yo me levanto, sí, pero quién sabe, ahí murió de infarto cardíaco. Pero cuando tú llegas y te levantas, dinamis, ay, que me duele la rodilla, no importa, yo voy caminando así chenco como sea, pero yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Dígame si Dios no va a ver en ti esa acción, ese caminar. Cuando tú lanzas la palabra y la lanzas con convicción y con certeza, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando uno tiene fe, Él a nosotros nos da una fe, pero esa fe ¿cómo es? Eso es un don. Esa fe ¿cómo es? Es un fruto. ¿Sí me entendieron? Y en la medida que usted va haciendo que ese fruto tenga hojas, tenga flores, ¿sí? Y que dé de pronto un fruto grande, apretado y remecido, dígame si no va a tener esa fe que tenía el hijo de Chío. O la fe que tuvo el hijo de Claudia. ¿Sí me comprenden así? O sea, han hecho crecer la fe. Ese granito de mostaza ha crecido. Jesús dice que si nosotros tuviésemos la fe como ese grano de mostaza y le dijéramos con convicción y certeza a esa peña que se mueva, ¿qué hace la peña? Mueve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a hacer cosas más grandes de las que hizo Jesús. Óigame bien, no es que a mí se me suba la chicha a la cabeza, ¿sí? Y entonces yo crea que porque yo hice cosas más grandes de las que hizo Jesús, yo voy a hacer más que Él. No, tengo que tener un entendimiento, un conocimiento y tener la sabiduría de poder comprender, óigame bien, comprender que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Yo tengo que edificar esa parte, ¿entendió? Entonces, yo no puedo esperar a ser mayor de edad, tener 80, tener 100 años. No, es que si yo llego a los 80, yo ya creo que de pronto pueda entender la palabra. ¿Sí? ¿Será que cuando yo llegue a los 40 años, a los 50 y me pensione, entonces yo voy a tener más tiempo para dedicarle al Señor? ¿Cuántos se han pensionado y no le han podido dedicar tiempo al Señor? ¿Por qué? Porque la razón de ser de ellos no es el Señor. La razón de ser es otra cosa. Ya se han dejado cautivar por aquel animalito, por aquel pequeñito que lleva
pereza, ¿sí? Que lleva de pronto, ¿sí? Es que yo me quedo aquí. ¿Y para qué me levanto ahorita? Hermano, cuando uno está pensionado es cuando uno más tiene que dedicarle tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque le da uno tiempo al Señor. Pero cuando uno muchas veces está trabajando, a veces se ve uno mismo o ve de pronto a las otras personas que están trabajando y dice, es que si yo tuviese tiempo, si yo tuviese, de pronto es que yo a veces tengo que trabajar y tengo que trabajar hasta las 8, pero si yo estuviera en descanso, yo vendría todos los días a las 6 de la tarde al culto. Yo los invito a mirar a los hermanos de la iglesia tradicional, ¿qué hacen eso cuando están pensionados? Cuando ya tienen 60 años. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? No se van todo el tiempo a la iglesia tradicional allá, una hora y media, y se quedan hasta otra media hora hablando con la hermana allá en las puertas de la casa del Señor, de la iglesia. ¿Por qué nosotros no somos iguales? ¿Por qué nosotros no somos iguales si estamos? Si a nosotros Dios nos dio la posibilidad, si a usted Dios le dio la provisión para que usted pudiese comer, vivir. Es lo que yo he estado viviendo en estos días. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, tal cosa? Y Él me proveyó a mí de una forma que fue, yo digo que fue un milagro de Dios. Que alguien me dijera, ¿usted por qué no aumenta la pensión? Y yo la aumenté, yo le hice caso. Lástima que no la haya aumentado un poquito más, para poder vivir más, ¿cierto? ¿Eh? Y mejor. ¿Eh? Yo no estoy para viajar, o sea, no, es que de pronto es que tengo que viajar, no, es que ya tengo tal cosa, voy a ver si reúno 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos cada mes, sí, y entonces me voy para tal parte 15 días. ¿Y será que yo en esos 15 días en otra parte yo voy a buscar del Señor? ¿Será que eso no es motivo para que yo me separe del Señor? Cuando yo me separé, cuando yo viví solo, yo tenía la opción, me dijeron que por qué no conseguía a alguien que me llevara los huevos fritos a la cama, el café con leche a la cama, ¿sí? Y me consintiera, me pegara un abracito, me echara el brazo por encima, me cogiera la mejilla, sí, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Y yo le contesté a esa persona que me estaba enseñando, que duró durante casi una hora hablándome de las bondades de tener una pareja en mi edad, ¿sí? Porque yo me separé, o sea, me separaron en el año 2004, o sea, tengo 18 años de separado. Y llegaron, esta bondad, esta bendición, tal cosa, listo. Y le dije yo, ¿por cuánto tiempo? Óigame bien, Dios colocó en mi corazón, en mi mente y en mi boca, ¿por cuánto tiempo? Yo que voy a saber cuál es el pensamiento de esa persona que va a estar conmigo. Yo que voy a saber cuáles son sus deseos o sus anhelos de esa persona que está conmigo. Pueden ser diferentes a los míos. Puede que de pronto le guste mi pensión. Puede que de pronto le guste lo que yo recibo. De pronto tiene necesidades de eso. Entonces dijo, aquí tengo la oportunidad de poder conseguir casa, carro y beca. Listo. Puede ser. Si es de Dios que ella lo consiga por ese lado, pues había colocado en mi corazón algo para poderlo hacer. Puede que de pronto tal otra. ¿Yo qué voy a saber? A lo mejor de pronto a los 2 días ya empezó ya a oler lo que yo olía. ¿Sí? Y empezó a darse cuenta de lo que tenía en sus manos. Y empezó a mirar si le gustaba o no le gustaba. ¿Cuántas veces sucede eso? ¿Cuántas veces hay parejas que se casan, se enamoran, ¿sí? ¿Ven? Se van a vivir y después se casan, listo. Y resulta que a los 5 meses, al año, a los 2 años, ya están separados. ¿Por qué? Porque no han vivificado en el poder de Dios esa unión. Esa unión tiene otro que es el que gobierna esa casa. Acuérdense que ahorita la hermana Yané nos habló del Espíritu. ¿Sí? Ojo, hermanos, no podemos olvidarnos de que hay una tercera parte en el mundo, una tercera parte en el reino de la oscuridad que se llama Satanás. No podemos olvidarnos de él. No podemos decir que yo soy el culpable. Sí, hay partes en que soy culpable yo. La carne. Hay partes en que es culpable el mundo. Y hay partes donde es culpable Satanás porque él coloca en mi mente. Yo ayer estaba leyendo un artículo sobre la mente inapropiada. Sí, aquella mente que en un momento entra a usted. Que está usted de pronto haciendo la comida y de pronto ¡pum!, le cayó a la mente, viene a su memoria algo. ¿Sí? Pero usted tiene que tomar 2 opciones. O oye la mente
y se va a hacer eso, o sigue haciendo su comidita y hace la comida y desecha lo de la mente y después que venga otra vez y la practica. ¿Ve? Eso es lo que hace que tengamos un temperamento compulsivo. Ese temperamento compulsivo que hace es aquel que repite algo y sigue y no lo desecha, no lo saca, que tiene que sacarlo. Tiene que llevarlo cautivo a la mente en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sea cortado, para que sea arrancado. Y a veces no hacemos eso, más adelante lo vamos a estar mirando, ¿amén? Entonces tiene que haber, mis amados hermanos, habíamos hablado de una armonía. Habíamos hablado de una relación y habíamos hablado de una armonía. ¿Una relación con quién? ¿Con quién va a estar su relación? ¿En el mundo? ¿Vamos en la oscuridad? ¿O en la carne? ¿Con quién está su relación? Con la carne, con la oscuridad, con el mundo, con Satanás, en Dios, en la luz. ¿Sí? ¿Con quién está tu relación? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con esas tres personas. Y en la medida que tu relación esté con ellos, en la medida que tú empieces a reconocer a Dios Padre, como tu Creador, como tu formador, en esa medida tú empiezas a tener una armonía. Esa armonía es cuando tú empiezas a ser obediente. Por eso yo les dije a ustedes, el hermano que esté a su derecha, dele la paz. No que se pongan a darse la paz entre todos. ¡Ah, qué es bonito! Y yo viéndolos desde aquí decía, ¡wow, Señor! ¡Wow, Señor! No coordina esto con lo que yo estoy enseñando. Y yo, ¡wow, Señor! ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está esa obediencia? ¿Dónde está esa búsqueda de la palabra de Dios? ¿Dónde está esa ida a buscar en la palabra de Dios que me enseñe para yo poder? Porque es que Dios coloca en ti el que tú vayas a tal parte de la palabra y la aprendas. Porque en ese momento Dios va a llenar un vacío que tú tienes. Tú oíste de pronto algo en la prédica de la iglesia el día domingo, el día martes, el día jueves y hay un vacío. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te lleva a que tú vayas a la palabra y llenes ese vacío. Dios hace que tú oigas el devocional y llenes ese vacío. ¿Por qué? Porque hay una armonía entre la relación de Dios con la palabra, con todo lo que venga de Dios. Y sabes tú que tienes que andar como anduvo José. No es que yo voy a mirar si de pronto esta china me gusta. Y vio a la mujer de Putifar y se quedó mirando la edad. Yo le veo el cabello, le veo la nariz, le veo los ojos, le veo el resto del cuerpo. ¿Sí? Y de pronto José, en vez de salir corriendo, empieza a doblar las rodillas, ¿sí? Y se arrodilla y le dice, ¡ah! Y entonces forma un diosito que no tiene por qué formar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Ahí vamos, ¿cierto? Y es así como Dios está creando una armonía en esa relación y por tanto Él crea en ti, crea unas metas. Y esas metas que Dios crea en uno es las que uno tiene que hacer. Óigame bien. Y las metas, según uno aprende en el mundo, las metas tienen que hacerse a corto, a mediano y a largo plazo. Dios creó unas metas a largo plazo, pero porque es Dios. Y porque Él las metas las hace cumplir. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Y Él es el creador de todas las cosas. Nosotros no. Nosotros, afortunadamente, o desafortunadamente, nosotros somos finitos. Nosotros no alcanzamos ni siquiera ni para los 120 años. O sea, no alcanzamos ni siquiera ni como eran ellos al comienzo, que eran 980. ¿Sí? No alcanzamos ni siquiera ni a 500, como fue cuando Noé, los 620. No alcanzamos ni siquiera ni a 150, hermanos. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en el Salmo 90 que nosotros alcanzamos solamente a 70 y que aquel que tiene mucha fuerza alcanza hasta 80. Yo espero alcanzar más, ¿cierto? Estoy en el nivel de la primera fuerza, ¿cierto? Pero en sí es así como tú tienes que llegar a tener esa armonía y que tus metas sean unas metas que tú puedas alcanzar y que tú las puedas ver. ¿Sí me entiende? Porque tú no puedes alcanzar, entonces a pedir metas a 200 años cuando tú nada más vas a alcanzar 100. Tienes que pedir metas a 5 años, a 10 años. El hijo de Chivo pidió unas metas a 5 años, pero cada semestre él tiene una meta. Dígame bien, él tiene una meta que él va a cumplir.
Y en la medida que él cumpla su meta y en la medida que él busque de Dios, óigame bien, en la medida que él busque de Dios, en esa medida Dios le va a proveer todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios actúa en el corazón de todos nosotros. Si no, fíjense cómo actúa el Espíritu de Dios en el faraón. ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en el rey Nabucodonosor? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en el rey, sí, el rey Darío? ¿Cómo actuó el Espíritu de Dios en el corazón de Abraham cuando estaba ya en Ur de los Caldeos? Y si nosotros lo miramos desde el capítulo 4 de Génesis, ya cuando nació Set, empezó Dios a dar otra vez a conocer de su nombre y empezó a hacer que la persona sintiera en su corazón el amor hacia Dios. Y es cuando vino Enos y después de Enos vino Enoc. Y la palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar también con Dios y a nosotros Dios nos ha permitido estar acá y yo creo, estoy firmemente convencido de que nosotros vamos a caminar con Dios. Y aquel que se meta en eso va a caminar en Dios. Aquel que se meta en eso va a pronunciar palabra y va a decir, Señor, yo creo en ti, Señor, y tu palabra dice así, tu palabra, no lo que yo piense, sino tu palabra. Luego tenemos que ir a la palabra para que la palabra sea de convicción y de certeza. Amén. Entonces, ¿qué hace usted, mi amado hermano? Cuando usted está en el mundo, usted está en la oscuridad, usted también crea unas metas. ¿Por qué? Porque usted también tiene fe. Porque esa fe suya, ese objeto de la fe suya, son las metas. Tiene una meta, tiene un objeto. ¿El objeto cuál es? Su patrón. ¿El objeto cuál es? Su esposo. ¿El objeto cuál es? De pronto que es que yo mañana vendo el carro y entonces al vender el carro entonces yo puedo comer. ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía en el libro de leer? ¿Sí? Lo que decía ¿cómo es? La lechera. Sí, es que si yo vendo este potaje de leche, sí, me compraré unos huevos, tendré unos pollitos, crecerán los pollitos y tal cosa y o sea, terminó teniendo finca, casa y beca. Sí, y de pronto, pum, se tropezó, se cayó y la leche se desperdigó. Hasta ahí llegaron las metas de ella. Cuando usted está en la meta de Dios, ¿quién es la meta suya? ¿Quién es el objeto? A mí se me llamó la atención la oración de la pastora. Yo decía, wow, ¿cómo está caminando en el Espíritu conmigo? ¿Ve? Cuando las metas de nosotros tienen que ser en Dios, en Cristo Jesús, en su palabra. Muchos pensarán y dirán, no, es que de pronto yo no puedo alcanzarlo. Esperemos más adelante a ver qué pasa. Entonces, cuando usted tiene una meta, o sea, un anhelo, bien, un anhelo en Dios, cuando usted está en Dios, está con anhelo, no tiene deseos. Si usted oye una canción que diga deseo de Dios, póngale anhelo de Dios. O sea, cámbiale la letra, no le ponga a decir nada, sino cámbiale la letra en su corazón. ¿Para qué? Para que usted esté en el proceso de Dios. Amén. Y la meta en Dios, los anhelos son cualquier resultado específico que vislumbra el propósito de quién, el propósito de Dios. No es el propósito mío, es el propósito que Dios ha colocado en mi corazón, que yo lo pongo encima, lo escribo. ¿Listo? El propósito de Dios, ¿sí? Que no depende, óigame bien, que no depende de otras personas o circunstancias. Él no depende de otras personas o circunstancias. Fíjense que ellos no dependieron de otras personas o circunstancias, ellos dependieron del poder de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios busca a la otra persona, Dios da las circunstancias. Es Dios el que da. Es el Dios el que da el crecimiento en mí. Es Dios el que me enseña a mí a vivificar el proceso de Dios. Y en esa medida yo voy alcanzando esa meta que va más allá de mi habilidad. O sea, lo que yo pueda saber no importa. ¿Por qué? Porque es que Dios ha puesto una meta en mí, un anhelo en mi corazón que va más allá de lo que yo puedo hacer. Señor, pero es que yo nada más me gano tanto. Pero si es de ti, Señor, es de ti, haz tu obra, ¿cierto? Ahí lo dice la palabra. Y es así como Dios va colocando en nosotros ese anhelo, esa meta como un anhelo. Pero también puede colocar la meta como un deseo. Cuando usted está en la carne. Entonces tiene que aprender a diferenciar. ¿Sí me entendió? Sí, en la medida que usted va viendo sus metas, va diferenciando y va diciendo, wow, esta no es meta de Dios. Cuando usted empieza a depositar, porque la meta o el deseo es un resultado específico dependiendo
de la colaboración de otros o el éxito de eventos o circunstancias que no se pueden controlar y algunos se pueden destruir, algunos se pueden obstruir, algunos se pueden desaparecer. Viene mi papá y me dice, mijo, vamos a estudiar, listo. Papá es un tipo solvente, tiene muchas posibilidades y yo coloco mi objeto en él. Él es mi objeto. Yo me pongo a estudiar y de pronto viene mi papá y se muere y empieza a pagar deudas y yo me quedo sin para estudiar. Ese objeto desapareció, fue finito. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Yo tengo que depositar mi corazón, mi mente y todo mi ser, lo tengo que depositar en un objeto que sea duradero. Yo siempre le he dicho a la gente, tenemos un Dios que conoce el futuro. ¿Cómo voy yo a buscar a un bobo por allá que me dicen que es un adivino? A que me dé a mí el futuro cuando yo sé que él ni siquiera sabe el futuro, ni siquiera ni él mismo. Porque si él supiera el futuro de él mismo, ¿sí?, él ya estaría cambiando y dejaría de ser adivino para venir a los pies del Señor, para poder todo el día, ¿sí?, para poder tener un futuro, ¿sí?, eternidad, que es la esperanza de cada uno de nosotros, ¿sí?, que podamos estar en Cristo Jesús y ser, ¿sí?, de gloria en gloria y para toda la gloria. ¿Sí entendieron, mis amados hermanos? Esa es la diferencia de una cosa con otra. Estamos haciendo ese rol, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién dice Dios en cuanto a la... ¿Qué dice Dios en cuanto a la parte del pecado? Vayámonos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que nadie peque. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, ese abogado que nosotros tenemos, ¿quién es? El justo. Cristo Jesús. ¿Está al lado de quién? Del Padre. Luego hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Porque el Hijo es el abogado. Y el Padre es el creador, el hacedor. A veces nos confundimos. A veces oigo que alguien me refiere a Cristo Jesús como si fuera el Padre Celestial, cuando el Padre Celestial tiene una característica, tiene una función dentro de la unicidad de los tres. Es la unicidad de los tres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ¿quién da el crecimiento? ¿Qué da el Espíritu de Dios? ¿Sí? Él a nosotros nos redarguye, ¿sí?, y nos da juicio, justicia, ¿sí?, y ¿qué? Pecado, ¿cierto? Conocimiento del pecado. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? Ahí lo está diciendo, que Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Él es aquel que nos ha defendido a nosotros y que dio su sangre por nosotros y que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que esa sangre actúa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros dudamos de eso, estamos pisoteando la sangre del Señor. Estamos haciendo anatema. Por eso la palabra de Dios dice que no puede cambiarse ni una jota, ni una coma, ni nada, ni una tilde. ¿Por qué? Porque estamos siendo anatema. Yo la otra vez les decía la palabra que decía Juanito, ¿cierto? Bestia, como comía, dormía sobre una vieja. Cuando es vestía como comía. Fíjense que hay que hacer las puntuaciones precisas para que el Señor oiga la palabra precisa, la palabra correcta. Sí, y no estemos de pronto diciendo barrabasadas en la oración, amén. De esa forma, cuando usted alcanza esa meta, dígame usted, si ahorita Chivo hace un año, ¿sí?, tenía un concepto de Dios, tenía un concepto del objeto que tenía una fe en ese objeto. Sabía qué era la profundidad, qué era el autor, qué era tal cosa que lo dice Pablo en su palabra. Y Chivo tenía esa fe puesta en ese objeto. Cristo Jesús, su palabra. Viene, ¿sí?, la pastora le dice, usted tiene que ser la líder de ayuno, el cosa, y Chivo dice, con todo el corazón. Ahí está Dios viendo ese corazón. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que va a suceder al año siguiente. ¿Qué sucede en el año siguiente? Viene la promesa, viene la acción, viene la meta, viene aquella persona que la pone a pensar y en su corazón dice, wow, es que uno por los hijos da todo, hasta la vida. Y es así como entonces ella dice, Señor, pero es que yo no tengo, y yo quiero que mi hijo
¿sí? Se le supla ese anhelo en su corazón, porque es un anhelo, no es un deseo, es un anhelo. Él quiere ser algo en la vida. ¿Sí? Pero recuerde que Dios también está formando el corazón del niño. ¿Sí? Lo está formando. Y de esa forma, entonces, ¿Dios qué hace? Dios da ese anhelo, ya Él está disponiendo en alguien, allá en aquella persona, la última que yo voy a recurrir. Está disponiendo en ese corazón cuando yo ya haya hecho todos los caminos y ya yo esté en un momento en el cual diga, estoy cansado, no quiero más, no puedo más. Mijo, yo no puedo más, váyase para otro lado. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño dice, no, yo anhelo eso. Él está puesto en la fe que tiene puesta. Y en ese momento puede decir, no, yo me voy entonces para allá, listo, voy a presentar otros exámenes y tal cosa. Y Dios le dice, como me dijo a mí, yo le dije a mi mamá, le dije yo, o soy médico o soy lustrabotas. No quiere decir que eso sea una cosa mala, pero sí le dije que yo era eso, le dije, yo voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque los anhelos de mi corazón eran ese. ¿Y por qué? Porque Dios me tenía a mí para estar aquí, mis amados hermanos. Fíjame bien, Él sabía mi futuro. Yo cuando estaba de médico particular y también de médico a nivel de la comunidad del Seguro Social, yo nunca pensé en pensionarme, nunca. Yo pensaba retirarme a los 50 años y disfrutar de la vida a los 50 y que otro trabajara por mí. Y fíjense cómo es Dios. Fue llevando las cosas de una forma que Él quería, no que yo quería, pero que Él quería. Entonces colocó en mí el querer como el hacer. ¿Sí entendieron hasta ahí la palabra? Vamos, ¿cierto? Vamos ya, vamos recorriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces hay unas metas, hay unos objetivos, ¿sí? Hay unas cosas que hacen que en ese momento, ¿sí? El temperamento, ¿sí? Que hacen que en ese momento desarrolle en usted, mi amada hermana, un carácter. Y desarrolla en su hijo un carácter. Y desarrolla en todos nosotros un carácter. ¿Cuál es ese carácter, mi amado hermano? Entonces, cuando la única fuente de mi vivir, la única fuente de mi hacer, ya no es mi hermano, ni es aquella persona que me está dando a mí el trabajo, ni es el que está viviendo conmigo, ni es mi propio recurso, no lo que yo tenga, no lo que yo vea, tengo una casa, un carro, tal cosa, no el que yo vendo la casa y el carro, no es eso, mi amado hermano. Es Dios quien me está proveyendo. Él es mi Jehová, Jireh. Él es mi proveedor. Él es mi Jehová de todo, es mi Adón, es mi Señor. Entonces, ¿qué hago yo? En la medida que yo verdaderamente a Él lo reconozca y vea que Él es mi Jehová, mi Señor de todo, en ese momento yo vengo a la iglesia y yo le canto a Él, yo oro. Esa fue la oración que oí yo de Amparito. Una oración hecha en el Espíritu. Ella empezó a orar en su mente. Cuando de pronto yo empecé a verla y wow, Señor, ya está entrando en el poder de Dios, está entrando en el Espíritu de Dios y terminó entrando en el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando de un devocional y de pronto viene a nosotros, sí, esa congoja, como ese llanto, como ese estar, esa alegría? Ustedes van a oírlo cuando vayan a oír mis charlas, ¿sí? De los audios que tengo para el hijo pródigo. Y llegó un momento en el cual yo estaba tan gozoso con Dios de ver, de estar viendo, wow, yo estoy viendo esto que Dios hizo conmigo y me llenó tanto de gozo, tanto de alegría, tanto que sentí un llanto y lloré. ¿Por qué? Porque estaba viendo que Dios me estaba mostrando cuánto me amaba a mí. Eso para mí fue una alegría, un gozo. ¿Cuántas veces usted está orando de pronto en su cuarto? Y de pronto siente usted que empieza a llorar y que usted no es capaz de detener el llanto. Y dura así una hora. ¿Qué es, mi amada hermana? Quédate, aprovecha. Cuando yo empecé a hablar en lengua, yo vine al pastor César y le dije, pastor, dijo, siga, no lo detenga, siga, yo quiero detenerlo, pero siga, aproveche, sáquele jugo. Sáquele jugo, mi amado hermano, al estar con Dios. Sáquele jugo. Cuando yo iba al cuarto a oración, llegaban y, papá, lo están llamando. Entonces me tocó colocar un letrero que decía, no tocar. ¿Sí? No tocar tabaco en reposo.
Y mis hijos entendieron que yo estaba en ese momento con el Señor. Y ellos saben que cuando yo vengo a la iglesia ahí, saben que yo estoy con el Señor. Y que para mí es primero Él, segundo Él, tercero Él, cuarto Él, quinto Él. Y cuando ya termine, digo, bueno, ahora sí venga para acá y tapemos el celular. Amén. Entonces recuerden, mi amado hermano, todas las aflicciones, todas las cosas te llevan a ti. ¿Por qué? Porque tú a veces escoges metas incorrectas. A veces escogen metas incorrectas, pero no crea que esa aflicción le va a producir a usted una pérdida. No, mi amado hermano. Esa aflicción lo lleva a usted a que recapacite, se devuelva, escoja una meta más corta y empiece a vivificar la presencia de Dios. Y es cuando usted empieza a vivir en Cristo Jesús. Ya mi nacionalidad no es Colombia, mi nacionalidad es el reino de los cielos. Ya yo no quiero salir de acá, no es que yo tengo que encerrarme allá. Y yo una vez pensé en irme para un monte, comprar un pedazo de tierra y volverme un monje de esos arriba, de esos solitos. Ermitaño, sí, yo lo tuve. Y casi giro el cheque para comprar el lote. A un lado de Piedecuesta. Y Dios no se hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía para que es que usted, mi amado hermano, usted es luz y tiene que ir al mundo, a la oscuridad, a la luz. Usted tiene un poder de un espíritu, un dinamis. Tiene una palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer, Señor? ¿Qué le dijo Dios al profeta en Ezequiel 37? ¿Qué le dijo, profeta? Di a estos huesos secos. ¿Cuántos huesos secos están al lado de nosotros? ¿Cuántos huesos secos están delante suyo, detrás suyo, encima suyo? ¿Cuántos huesos secos le dicen a ustedes órdenes y ustedes a veces la hacen cuando saben que son huesos secos, pero por no contender? Y usted tiene la palabra, tiene la unción, tiene el poder. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra dice, no soy yo el que está diciendo. Uy, doctor, usted pero excelente, esa cirugía fue una cirugía pero de Dios. Sí, es de Dios, es la palabra de Dios. A Él sea la honra, la gloria. Amén. Porque así es, mi amado hermano. Eso es. No es más. Eso es. Y Dios a nosotros nos está llevando a ese conocimiento, a ese entendimiento y a esa sabiduría, a esa revelación, de modo tal que tú camines en el caminar en Dios, en Cristo Jesús. Porque no hay otro camino diferente. No lo hay, no lo veo. Créame que si lo viera, se los diría. Pero no lo veo. He leído otras culturas religiosas y no lo veo. ¿Por qué? Porque esta es una común unión. Es un estar. Es un bienestar con Él. Un bien, como dijo la pastora, ¿cierto? Y un estar, ¿cierto? ¿Sí le oí su palabra? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa forma como Dios te coloca a ti, mi amado hermano, esa Dios como me colocó a mí, dile a ellos. Dile tal cosa porque tú eres el atalaya. Y si ellos no te hacen caso, es el problema de ellos. Pero si tú no les dices y ellos mueren, tú vas a cargar con la sangre de ellos. Y por eso yo vengo a decirles, tanto a la parte que oye, allá en la casa, ¿sí? Les digo eso. Que aprendan a conocer de Dios y a caminar en Cristo Jesús. No solamente estar en Cristo Jesús, sino caminar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los problemas vienen, mis amados hermanos. ¿Sí? Esas pruebas, esas tribulaciones, sí, de a nuestra vida es la revelación de metas equivocadas, óigame bien, metas equivocadas, pero que en donde se muestran, ¿qué se muestran? Las emociones. ¿Por qué usted tiene ira? ¿Por qué a usted le dio rabia contra la prédica? ¿Por qué a usted de pronto dice, wow, estoy cansado? O le dan ganas de hacer chichi, o popó, qué sé yo, cualquier cosa es. La carne empieza a tirar por un lado y por otro lado. ¿Sí? La mente empieza a decir cosas, ¿sí? El enemigo. Y el mundo te empieza a traer, ¿sí? ¿Será que podemos ir el día domingo a un paseo en tal parte? Uy, es que lo más de... Acuérdese que nosotros, cuando usted tenía 15 años, íbamos a ese paseo, ¿cierto? Y empieza ese mundo a tirar, ¿cierto? Y la mente, y el otro que empieza a hablarle a uno al oído, ¿cierto? Oye, sí, no pasa nada, sí, yo dejo de ir el domingo, tal cosa, y me voy para la fiesta. Resulta que el martes no vengo, ni al jueves vengo, y al otro domingo ya me da como jartera, entonces yo ya acepto quedarme debajo de las cobijas. Y empiezo a perder. Y en esa medida que usted, mi amigo, mi amado hermano, ahorita más adelante lo vamos a ver, en esa medida usted va mirando que cuando usted eso lo quita de su mente y dice, no,
hermano, qué pena contigo, pero primero está Dios y yo me voy para la iglesia primero. Cuando salga de la iglesia, si quiere, espere, me recoge y nos vamos. Si no hicimos esa fiesta así, paseo. Salimos del culto y nos fuimos a un paseo, listo. ¿Pero por qué? Porque Dios es primero, mi amado hermano. Entonces, si yo estoy primero, todo lo que venga después va a estar tocado por la mano de Dios. Si usted coge como decía yo esta mañana, ¿sí? Una gallina pleca, ¿sí? Brincando para todos lados, ¿qué sucede? Que de pronto usted se va a accidentar sin que Dios permita que usted, tenga pensado que usted se accidente. Ya lo vio, pero si usted cambia su forma de ser, Él cambia. Acuérdese del rey, que oró y que le pidió al Señor, lo puso de primero. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué hizo el profeta? Le tocó devolverse otra vez a decirle al rey, ¿sí? Y meter la cola debajo del rabo y decirle, rey, es que yo a usted le dije esta cosa, pero el Señor dice ahorita esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos de Dios. Y si hay necesidad de cambiar, tenemos que cambiar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Listo? Entonces recuerde, mi amado hermano, recuerde que la verdad, usted es hijo de Dios. Primero, recuerde que usted tiene una identidad en Cristo Jesús. Recuerde que usted está en una emuná, usted tiene una fe, una convicción, una certeza. Recuerde que usted tiene, en esa fe tiene usted un objeto, tiene una profundidad, tiene usted una serie de cosas en ese objeto que ya los hablamos en la charla anterior, que yo los invito a que la lea, a que la oigan. Recuerde que usted tiene que caminar, mi amado hermano, con unas metas definidas. Usted puede tener de pronto unas metas a largo plazo, pero son a 20, 40 años, mío. Usted tiene que tener metas a corto plazo. ¿Para qué? Para que usted pueda cada día estar creciendo más en fe. ¿Qué le dijo el hombre? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, auméntenos la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un fruto. La fe es un fruto, pero también es un don. Si usted va y lo mira, es un don y es un fruto. Y la fe, lógico, es la ley, donde básicamente lo lleva a que usted camine en él. ¿Ve? Pero en sí, básicamente usted es el que hace que eso crezca, que eso se forme, es usted, no es nadie de afuera, es usted. Usted camina en la fe, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es gozarse en el caminar suyo en la fe. ¿Cómo se goza un papá? Cuando ve que el hijo viene y le dice, papá, mañana tenemos que tener este libro, y le deja uno y el chino se va a jugar canicas o lo que sea. La fe de él está depositada en nosotros. Y yo tengo que tener mi fe depositada en quién, en el vecino, en el jefe mío, no, en Dios, Señor Dios, a ver. Ya puso esto acá, ¿cuánto vale el libro? Tal cosa. Entonces tenemos que ir a preguntar, ¿cuánto vale el libro? Señor, el libro vale 50. Bueno, ¿y qué más? ¿Para cuándo me traen el libro? Para mañana, Señor. Mañana hay que tener el dinero listo. ¿Por qué? Porque usted tiene que caminar sobre esa fe. Tiene que tener un dinamis. Y ese dinamis lo tuvo el hijo de Chío. Él caminó en la fe a pesar de, o no se imaginan ustedes cuántas noches él estuvo allá pensando, no, mañana, ¿qué hago yo mañana? ¿Cuántas veces él trasnochó? Claro, y aguantar todo eso, todas esas cosas, pero él tenía la fe, él estaba completamente convencido. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué puede suceder que su mente se pueda confundir? Porque el enemigo está para eso, para confundir la mente. El enemigo trae para traer unos pensamientos que no son de uno, que aparecen así de pronto. ¿Sí? O muchas veces a usted no les ha pasado que de pronto ustedes están caminando, están sentados en una banca y de pronto ve, el hombre ve pasar una mujer, ¿sí? Y de pronto ¡pum!, le viene a la mente un pensamiento con esa persona. Sin querer, sin conocerla ni nada, no es nadie, tal cosa está pasando. Han pasado otras, igual, 20, 50, 100, y llegó esa y ¡pum! Y los ojos se me abrieron como abren los ojos esos, y las tiras cómicas. Y esos ojos abiertos hacen que esta mente empiece a pensar cosas de las cuales ya ha vivido, que esa persona no ha estado con uno, pero que ha vivido. Y es cuando usted, mi amado hermano, tiene que traer cautiva la mente a la presencia de Dios. Tiene usted que debilitar, neutralizar, Señor, esa efectividad, esa cosa de ser, ese pensamiento, usted tiene que neutralizarlo
y cambiarlo por otra cosa, que es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que traer cautiva la mente, por eso la mente es la que nos hace, la que nos crea diferentes problemas. Cuando usted tiene la mente en Cristo Jesús, todo lo que viene a su mente dice usted, entonces, pues tengo una debilidad y tal cosa, pero la palabra de Dios dice, diga el débil fuerte. Es decir, yo tengo que decirlo y hacerlo. Dios te da el querer como el hacer. Amén. Ese dinamismo que tienes que tener tú, ¿entendió? Tienes que tener, ¿sí?, ese crecimiento que está dando ese pensamiento. Acuérdense que en Santiago, cuando hablábamos de Santiago que la tentación viene, ¿cierto? ¿Tú tienes esa cita bíblica de Santiago? Creo que es 4 o 5. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, ¿quién lo trae a uno? ¿Quién lo seduce? El pecado. Entonces, si usted en su mente, ¿qué hizo José? José no se quedó mirando a la mujer de Putifar. José lo que hizo fue arrancada a correr. Yo no puedo resistir esta tentación tan grande. Claro, la tentación era enorme. Yo me imagino esa mujer de Putifar, ¿cierto? Pero yo me la imagino, no José. José no se la imaginó. Yo me la imagino aquí porque no la tengo enfrente, pero uno tiene que salir corriendo. O sea, este pensamiento tiene que ser cambiado por el pensamiento en Dios. Cristo Jesús, amén. Y es así como usted desarrolla un carácter, mi amado hermano, y así como usted madura en la fe. Ese desarrollo de su carácter, así como usted dice, es que mi papá me enseñó a mí a que yo fuera así y yo no cambio. ¿Cuántos lo hemos dicho? Digo que lo hemos, ¿cierto? ¿Sí? Es que llueva, truene, relampaguee, ojalá usted fuera así. Ojalá usted fuera como esa persona que está allá en el cuarto, sale y se arregla y dice, voy a vestirme lo mejor que pueda vestirme, se pone la mejor ropita, se acicala así, porque va a ir a la iglesia a las 6 de la tarde a recibir el culto tradicional. Yo me quedo a veces pensando, digo, Señor, y nosotros que tenemos tu palabra, que esa persona de pronto ni siquiera sabrá, ¿sí?, qué quiere decir Santiago capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Que ni siquiera lo sabe, pero está caminando ¿en qué? En fe. Y Dios tendrá que tener consideración de ella, ¿cierto? Por eso es que yo a veces he pensado que el poder del Espíritu de Dios hará que ellos de pronto en un momento dado, pues, así como le pasó a Pablo, en menos de un día o menos de una hora o menos de un tiempo, ¿sí?, de una vez conozcan la palabra de Dios y se aferren a la palabra de Dios y entren al caminar todos unánimes juntos rumbo a la tierra celestial, amén, a la Jerusalén. Así es como vamos, ¿cierto? Entonces, ese carácter desarrollado crea en ti, mi amado hermano, una fe. Una fe. Y es cuando tú tienes que empezar a mirar cuál es tu fe. Y en la medida que tú desarrolles cuál es tu fe, en esa medida tú vas a caminar siempre de revelación en revelación y luego vas a caminar de victoria en victoria, que es lo que andamos en este momento. Miremos Isaías capítulo 55, versículo 9, ya lo habíamos leído. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que usted sí cree que su pensamiento va a llegar arriba, usted solito. Tenemos que buscar un medio para que pueda llegar arriba a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque son más altos los pensamientos que los pensamientos míos. Quiero yo caminar en el camino en Cristo Jesús, tengo que buscar el medio para poder yo caminar en ese camino en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el camino de Dios, los caminos de Dios son más altos que los caminos míos. ¿Sí estamos en eso convencidos? ¿Estamos? A ver, levantemos la mano. Si estamos convencidos. Óigame bien que tenemos que ser obedientes. Levantemos la mano. Yo sé que usted la tienen cansada, pero bueno, sáquela donde la tienen guardada y sáquela. Y es así como Dios coloca que usted, mi amado hermano, usted vaya, ¿sí?, porque nosotros no tenemos la capacidad de determinar los pensamientos de Dios por medio del raciocinio humano. No podemos, yo no puedo decirle, Señor, es que usted piensa en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tengo que ir a aquel. Cuando usted vaya a orar, entre al aposento, ¿sí?, cierre el aposento,
ciérrelo, ¿sí? Y entre usted en una conversación con Dios. Entonces tiene que hacer usted una oración y tiene que pedir que el Espíritu de Dios fluya en usted, en la medida que ese Espíritu que fluye en ti, ¿sí? Te lleve a ti a esa unión perfecta y agradable con Dios. Y es cuando tú empiezas a hablar y a pedir y a gemir, y cuando tú empiezas a hacer la adoración, cuando tú empiezas a adorar a Dios. Por eso es que aquí hacemos eso, mi amado hermano. Y en la medida que usted va abriendo ese campo, y se va abriendo esa luz, y va viendo usted esa luz que de pronto baja de los cielos. ¿Por qué? Porque yo he querido hundirme y he querido otra vez nacer en Cristo Jesús. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Y en esa medida que usted empiece a salir, en esa medida la luz empieza a aparecer. Y es el Espíritu de Dios el que bajó primero. ¿Para qué? Para que ese Espíritu venga y Él vaya a la presencia de Dios y sea Dios quien le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces usted reciba la palabra y usted pronuncie la palabra, y esa palabra que usted pronuncia porque viene de lo alto es la que le da a usted la bendición. ¿Sí me entendieron? Entonces se derrama de los cielos esas brasas, ese fuego de ese cáliz que está lleno de las oraciones de los santos, y le cae la brasa y entonces se derrama y cae a la tierra. Y es cuando caen las bendiciones que son las que nosotros podemos recibir. Y es la que nos dan esa convicción y esa certeza, es la que nos dan ese carácter, es la que nosotros nos enseña a ser maduros en Cristo Jesús. Pero si usted no recibe, ¿cómo usted va a creer? Pero si usted no sabe pedir, ¿cómo va a recibir? ¿Cierto? Fíjense que es al contrario, ¿cierto? Si usted sabe pedir, entonces Dios le va a dar a usted, y entonces usted cree, y a la medida que usted cree, entonces crece en madurez. En la medida que usted crece en madurez, más pide, entonces más se le da, entonces más usted hace obras. Podemos hacer obras diferentes, como le pasó a aquella persona que llegó y le dijo: Jesús, ¿y usted quién es? No te conozco. ¿Sí? Aquellos que están de pronto en una doctrina diferente, no están en común unión con Dios, sino están en común unión con Él y con lo que Él cree de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí eso? Porque muchas veces podemos ir a una denominación determinada, oír la palabra y creer que la palabra esa es una palabra de verdad, cuando es una palabra falsa, cuando tiene una falsedad dentro de algo. Fíjense que Eva recibió la palabra de la serpiente, ¿cierto? La serpiente no dijo más allá, fue Eva la que colocó, es que el Señor y colocó algo más. Ella fue la que tergiversó el lema. ¿Ve? Y en esa forma fue que perdimos todos. ¿Cuánto perdimos? Sí, esa es la gloria de Dios, pero es que perdimos un caminar en el Señor, un disfrutar de la tierra, un vivir con casa, carro y beca todo el tiempo. Dígame bien, no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de prosperidad, la doctrina de prosperidad no está conmigo ni está con nosotros. ¿Ve? Pero es un devenir de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás. ¿Y qué es lo demás? Yo le comentaba este viernes a la chica que va a hacer el aseo en la casa, que es cristiana. Y hablamos casi como 3 horas. Y yo le repartí todo lo que hemos hablado aquí, de esos 16 capítulos, se lo repartí a ella en 3 horas. Ella me decía: yo quisiera quedarme más oyéndolo a usted, pero es que tengo que acabar esto y tengo que irme para la casa porque tengo que hacer tales cosas. Pero hay cosas que muchas veces, yo a veces prefiero mejor quedarme y oírla y aprender eso, que irme para mi casa a estarme acostado donde no voy a recibir nada, mi amor. Por eso les digo, vamos, a veces uno adquiere una pensión, ¿sí? Ah, no, pero es que esto no me alcanza. ¿Cómo que no le va a alcanzar si usted cuando estaba trabajando eso le alcanzaba? Y aún menos. Entonces, ¿por qué, mi amado hermano, usted por qué no viene a los pies del Señor y le dedique al tiempo? Dios no quiere que usted le dedique el 100%, que le dedique de pronto un 40 o un 50%. Pero le pregunto, honestamente, ¿le está dedicando un tiempo al Señor del 40%? Porque Él está viendo mi corazón, Él está viendo mi caminar, Él está viendo mi actuar. Él está viendo cómo yo me entrego a Él, cómo hago las cosas. Pero eso no quiere decir que usted... ¿Qué sucede cuando usted, mi amado hermano, dice, cuando usted verdaderamente
trabaja en eso. ¿Sí? Tomamos decisiones en Cristo Jesús. Vámonos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíjate de Dios de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, imagínense, a ver, vean esa palabra, vean esa cita bíblica. Yo creo que si ustedes se pusieran a enseñorearse de esos dos versículos, gastaríamos 3, 4, 5 días, hermano, dedicándole 5 horas a cada día. Que nada más con solamente decirle, fíjate. Porque ya me llamara a la pastora, hágame el favor y me da el peso, y me da el número de esta palabra. Solamente el verbo fiarse. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice que que vamos a ser nuevas criaturas, ¿sí? Tenemos que estar en una identidad ¿con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, fíjate qué significa. Tener una identidad en Cristo. Caminar en la palabra. Caminar en Cristo Jesús. Amén. Y es así como, mis amados hermanos, Salomón en su sabiduría nos urge a tomar un camino. Y ese camino es un camino correcto, un camino de verdad. Fíjate en todo lo que dice ahí en ese mensaje. ¿Por qué? Porque el camino es Cristo Jesús. Ese camino nos lleva a nosotros ¿a quién? A la presencia de Dios. Ese camino, ¿dónde está en la palabra? Yo los invito a que salgamos todos y veamos aquí el frente donde dice Juan 14, ¿sí? Versículo 6. ¿Amén? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así es como nosotros caminamos. Yo cuando empecé a venir a la iglesia, Jesucristo el verdadero camino, no había vislumbrado, ¿sí?, lo que significaba esa palabra que tenía enfrente. En poco tiempo empecé a vislumbrarla y saber por qué yo estaba aquí. De esta forma, ¿sí?, mi amado hermano, usted tiene dos opciones. Una opción que es usted quedarse quietico esperando, ¿sí?, y haciendo un razonamiento en el mundo, en su carne, ¿sí? O la otra, dale un golpe, una cachetada en la mejilla, ¿sí?, dando la vuelta y vayas a buscar otra cosa diferente. En Cristo Jesús. Rechazando ese pensamiento, rechazando ese caminar. Porque usted no está exenta de hacer eso. Si yo viví en el mundo, si yo viví en la carne, muchas cosas, lógico que Satanás me va a traer a mí en cualquier momento que yo esté haya acostado de pronto tal cosa o en la oración, va a traer a mi mente ese momento en el cual yo viví. Y de pronto el que pudo haber sido el mejor momento de mi vida. ¿Sí? Por eso tenemos que colocarnos la armadura. La armadura tenemos que colocarla todos los días en la mañana, temprano. Alguien hablaba de los pies, del caminar en Cristo Jesús, el apresto de los pies. Y si usted se fija, siempre ha habido un caminar en todas las enseñanzas que Jesús tenía. ¿Sí? De esta forma, entonces nosotros tenemos que entrar, si nosotros nos quedamos quietos, entramos en un conflicto en nuestra fe. Pero lo mejor es que usted no entre en conflicto, que usted de una vez corte todo lo lleve cautivo a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, entonces dice a usted, pero es que aquí dice, como son más altos los cielos, dice usted, pues es que Señor, ¿yo cómo llego ahí al cielo para poder hablar contigo? Empieza a hacer un raciocinio loco, ilógico. Cuando Dios dice que cuando tan pronto tú te cambies, porque sí, aquí está la puerta abierta para que tú puedas entrar a Apocalipsis. Y en esa forma, en ese momento, cuando tú llegas y te cambies, en ese momento tú recibirás unas arras que se llaman el poder del Espíritu de Dios, que es el que nos da a nosotros la fuerza, que es el que nos da a nosotros la resistencia para poder resistir todo ataque del maligno, todo dardo del maligno. Entonces me coloco el yelmo de ¿qué? El yelmo de la salvación. Pero tengo un escudo ¿qué? Que se llama la fe, ¿cierto? ¿Ve? Y la palabra de Dios me lleva a mí a una esperanza. No esperancita, sino esperanza. Y esa esperanza, como habíamos hablado una vez, es a corto plazo y una esperanza a largo plazo. ¿Ve? Y eso no avergüenza, ¿cierto? Así es como nosotros vamos, mis amados hermanos, entrando cada día más y más en el caminar en Cristo Jesús. ¿Ve? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener unos pensamientos, tenemos que tener unas ideas
tenemos que tener unos conceptos establecidos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si viene a vosotros esa idea, ese pecado, ¿sí? Ese pecado me trae a mí una concupiscencia y si yo la guardo en mi mente, al día siguiente o a las 2 horas vendrá otra vez. Entonces se vuelve como esa obsesión compulsión. Yo tuve una obsesión compulsión hace unos días. Muchos. Y yo le decía, Señor, muéstrame por qué esta obsesión compulsión. ¿Por qué yo con esta persona? ¿Por qué, Señor, si yo nunca lo había tenido? Pues de pronto sí, lo tuve hace como unos 30 años, 40 años. Y no había vuelto a tener esa obsesión compulsión. Entonces, es cuando Dios le trae a usted ese entendimiento para que usted pueda rechazarlo. ¿Con qué? Con la oración y con el ayuno, mi amado hermano. Por lo tanto, debemos renovar siempre nuestra fe. Pero, óigame bien, aunque nuestro nuevo ser anhela depender de Dios, aunque usted anhela todo el tiempo depender de Dios, la carne, el mundo y Satanás están ahí como león rugiente, están ahí pegados. Están como chapa, están como una lanza, está como la rémora que está al lado del tiburón para poder comer de la boca del tiburón. Y así como tenemos nosotros que empezar a mirar y decirle al Señor, Señor, muéstrame. Ir a la presencia de Dios para que Él sea quien purifique nuestra vida. Si es así como así es, entonces debemos rechazar todo pensamiento o idea de la carne. Tenemos que llevarlo cautivo a la presencia de Dios. Tenemos que defendernos de quién, de Satanás, quien busca siempre distraernos. Él trae ideas, trae pensamientos que son todos negativos y que traen unos patrones negativos de comportamientos negativos y que van llevando a establecer unos hábitos negativos. Y ya después de que establezca un hábito negativo, ya es más fuerte para usted, mi amado hermano. Acuérdate de lo que hablaron de que del espíritu que ve que la casa está vacía, pero está adornada, está bien arreglada, y se va y cuando vuelve trae otros. Y yo decía, no solamente el espíritu se va, el espíritu estaba ahí dominando y no dejaba que otros espíritus entraran, entonces por eso solamente había un solo espíritu. Pero ya viene él con otros 7 más y créame que después vendrán otros 10 más y entrarán. ¿Por qué? Porque ya él permite que otros entren. Porque él ya fue vencido una vez. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que la división, ¿qué? Permite dividir, o sea, una casa dividida, ¿sí? No gobierna, ¿vale? Es así como la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿qué hace? Entonces, después de que usted se defiende del maligno, ¿quién lo decide? ¿Quién decide todas estas cosas? ¿Quién es el que está sintiendo? Usted, mi amado hermano. Usted es el que toma la decisión. Usted es el que decide caminar por fe. Pero cuando usted camina por fe, ¿qué es? Obediente. Perdóname que esta mañana los haya llevado la obediencia a la fuerza. Obediente. Si usted no se acostumbra a ser obediente, usted no puede caminar en fe. Porque su naturaleza es desobediente. Per se, su naturaleza es desobediente. Olvídese usted un niño que ya tiene 1 año y usted le dice tal cosa y ¿para dónde anda? Al camino contrario, ¿cierto? Le dice usted, venga, deme un besito y ¿sabe qué hace? Voltea la cara y no le besa. O dígame si no son así los niños. Yo tuve un nieto que venía, yo iba subiendo y él venía bajando y entonces yo quería abrazarlo y él me dijo, yo a usted no lo quiero. Y yo le dije, no, es que yo a usted lo amo tanto y tanto y tanto. Le mostré en mis ojos, en mi forma de ser, que él inmediatamente salió corriendo y se abrazó a mi lado. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen, la naturaleza de ellos es esa. La naturaleza de cada uno de nosotros en la carne es eso, mi amado hermano, hacer lo contrario. ¿Por qué ve usted esa juventud que está haciendo cosas que no tiene que hacer? ¿Por qué la ve? Porque disfrutan en eso. Y el enemigo les está metiendo en la cabeza que eso es bonito, grande, precioso. Que meterse en un palito de troque o una gotica de polvo, sí, y lo lleva a ver la canción en vez de la canción de ser tun, 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 se vuelve tun, 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 entonces vuelve más bonita, cada día más bonita, mejor. Y empieza usted a tener sensaciones, emociones. Y esas emociones son las que te matan, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas esas emociones,
En esa medida tú tienes que definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Espíritu de Dios es el que te da a ti un discernimiento en la palabra. Él te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces tenemos que ir ¿a dónde? ¿A quién? Al Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gusto, wow. En el mundo, wow. Yo un día les comentaba a alguien, creo que de pronto fue a esta iglesia o a la otra donde estuve el primero, yo les comentaba que yo disfruté mucho una fiesta, una parranda, disfrutaba mucho la música, ¿sí? Y fui uno experto en cantar canciones vallenatas, en cantar canciones rancheras, en cantar canciones, yo pertenecía a un trío cuando estaba más joven, y cantábamos boleros, tangos y todas esas cosas. Y un día que estuve en la iglesia, en esa denominación yo cogí la bandera de la iglesia y yo recorrí durante una serie de veces alrededor de la iglesia, con la bandera de la iglesia. Y yo les comentaba que nunca en mi vida había sentido yo un gozo tan grande como ese, ni cuando estaba en el mundo. Nunca lo había sentido tanto como ese día que yo sentí que corrí. Sí, terminé cansado, mamado, sí, llegué a la casa cansado, pero fue un momento de estar con el Señor, pero tan bonito, tan bonito. Bueno, muchas veces más he estado con el Señor en ese gozo. Y ustedes también igual, mis amados hermanos. Ustedes también igual. ¿Ve? Ya las cosas del mundo pasaron para nosotros. Tenemos que hacer cosas nuevas, ¿cierto? Y acordarnos de cosas nuevas. Amén. Bueno, aprovechemos este poco tiempo que nos queda. Hay cosas dentro del plan de Dios que también pueden estar dentro del plan de la oscuridad y que pueden ser de pronto sutiles para cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros que empezar a buscar de alguien, o sea, del Espíritu de Dios, en el caso de Dios, ¿sí? Porque el otro no, porque el otro ya viene de por sí, viene con la misma progresión, ¿sí? Del mundo. Y usted ya fue feliz anoche, entonces hoy va a ser feliz nuevamente, entonces ya no se toma un trago y no se toma dos. ¿Ve? Pero cuando estamos en Dios, ¿sí? Recuerde que nosotros fuimos diseñados para vivir con Dios. Adán y Eva no fueron diseñados para vivir aparte de Dios. Ellos fueron diseñados para vivir en Dios, en Cristo Jesús, para vivir en su palabra. Amén. En comunión con Dios y cumplir los propósitos de Dios. Lo que Él quería en su corazón, lo que Él anhelaba con nosotros. ¿Sí? Pero nosotros nacimos en este mundo. Un mundo que nos atacó. Un mundo que nos golpea. ¿Cuántas veces usted como madre no ha estado cerquita de que de pronto alguien le pegue una patada en la barriguita cuando está usted embarazada? O que de pronto usted se resbala y se golpea contra ese borde que de pronto puede afectar a la criatura. De donde está el enemigo buscando acabarlo a uno. Las leyes de hoy, ¿sí? A las 24 semanas de gestación, cuando ya está formada la criatura, completamente formada, con corazón, con todo, hasta con pies y manos. ¿Sí? Y entra en la fase de crecimiento longitudinal. Entonces, ese ataque del enemigo permite, o sea, Dios permite que nosotros seamos traídos al mundo espiritualmente muertos, pero físicamente vivos. ¡Wow! ¿Sí? Y empezamos a llorar y fuera de eso nos pegan, nos cascan, nos dando golpes en las nalgas para que nosotros podamos respirar más fuerte. Bueno, eso es bueno. Pero esa influencia estaba condicionada para conformarnos al mundo en el que estábamos viviendo. Usted utilizó unos mecanismos para poderse defender del ataque de un amigo. Cuando estaba usted en la escuela, sí, y alguien lo vino a atacar, entonces usted inicialmente no se defendió, pero después ya aprendió a defenderse. Entonces usó unos mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa, más adelante hablaremos de ellos, pero más adelante. Y es cuando viene entonces usted a usar unos mecanismos de defensa para poderse defender en el mundo del ataque del enemigo en el mundo. Pero en Dios, el mecanismo de defensa en Dios es ir a la palabra de Dios y traerla a memoria. ¿Para qué? Para que sea Dios quien verdaderamente a nosotros nos diga qué es lo que es verdad o qué es lo que es mentira. Acordémonos que ustedes tienen eventos cortos y eventos largos. Eventos cortos son como ¿qué? Como aquellas situaciones donde usted vive, de pronto va caminando, se resbala y se golpea.
o aquellas situaciones o lugares y encuentros con personas que usted de pronto quiere y que de pronto sí, lo maltratan, le dicen cosas que no son. Y eventos largos, ¿sí? Es aquellos en donde está usted vinculado a una persona o aquellas personas o aquellos momentos en los cuales usted tiene que vivir años. Y usted tiene que crear unos mecanismos de defensa. Tiene que adaptarse a ese evento que le está produciendo a usted la muerte todos los días. Y como usted no quiere morirse, porque usted no quiere morirse, entonces usted se adapta y forma unos mecanismos de defensa, como decir, la persona que recibe golpes cada ratico y se vuelve osca, se vuelve huraña, no quiere hablar con nadie. O la persona que recibe golpes y en vez de que recibir golpes se levanta a defenderse contra algo. Ese ejemplo lo tenemos en una pareja, que eso lo hablé yo en el audio que viene ahorita para el 13. Una pareja que de pronto el uno, sí, es el hijo mayor y el otro es el hijo menor. Entonces yo los invito a oír ese audio para que puedan leerlo, para que puedan oírlo. O sea, los forzo. Perdónenme que lo haga. Y es así como Dios, entonces, uno tiene esos mecanismos de defensa. Todo lo que hay que pensar es que cuando venimos al camino de Dios, cambiamos, nos transformamos, nos vemos en nuevas criaturas, tenemos una identidad diferente y empezamos a caminar por fe. Y esa fe, en la medida que nosotros desarrollemos esas metas, esos objetivos, en esa medida nosotros vamos creciendo en fe, ¿cierto? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces usted tiene, mi amado hermano, tiene usted un entorno, tiene usted un intrapersonal que lo afecta, que eso lo lleva a usted a adquirir unos mecanismos de defensa. ¿Qué sucede cuando ese entorno lo lleva a eso? Entonces le produce a usted una tentación. ¿Ve? Esa tentación que lo lleva a usted a pensar en cosas es la invitación a vivir diferente a cómo camina Dios. Diferente a lo que hace Dios, diferente a lo que está en la palabra. Eso se llama tentación. Tentación es cuando yo vivo diferente a la palabra de Dios, cuando yo soy desobediente. Entonces usted está empezando a tener un punto que se llama pecado. Esa concupiscencia, como dice la palabra, sí, lo lleva a usted a considerar dos cosas. Si usted está en el mundo, usted básicamente lo que hace es buscar cómo suplir esas necesidades en el mundo. Pero si usted está en Dios, usted busca suplir las necesidades ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, usted va a la palabra de Dios. Usted busca la palabra de Dios. Sí. Ya leímos, vayámonos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Óigame bien, esa cita sí tienen que memorizarla bien. ¿Por qué? Porque es la que uno usa cuando está en un proceso de conflicto con el Espíritu. Tiene que llevar cautivo todo pensamiento, ¿sí? A obediencia. Entonces, Señor, yo lo traigo cautivo, Señor, a tu presencia y a obediencia, que tiene que ser obediente. Fíjate bien, porque el enemigo también es obediente. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al Gadareno? ¿O qué le dijo el Gadareno al Señor Jesús? No, es ambas cosas. ¿Pero qué le dijo? Dijo, Señor, no nos envíes afuera, envíanos a los cerdos. ¿Y Jesús qué dijo? Pero antes, ¿qué le dijo el Gadareno? No nos atormentes. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre vive atormentado, siempre vivirá atormentado. ¿Por qué? Porque él no tiene una casa propia. Óigame bien, la casa mía, el ser mío, no es del enemigo, es de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién lo construyó? Dios. ¿Quién es el que va a buscar destruirlo? El enemigo. Pero si Dios no lo permite, porque es que Él es el único que puede decir sí o no. Él es el único que permite que yo pueda ser destruido. Amén. Cuando usted viene a la tentación, entonces usted tiene que tomar dos caminos. O toma un camino que es aceptar lo que en ese momento le viene, o sea, considerarlo. Si yo lo considero, digo, uy, ¿será que de pronto me sirve? ¿Será que de pronto no me sirve?
Y en la medida que viene ese camino de aceptar o no aceptar, ¿sí? Ese repetir de esa tentación provoca una reacción que me lleva a mí provoca una acción que me lleva a mí a una reacción. Esa reacción puede ser en Dios o puede ser de pronto una reacción en el mundo. ¿Sí? Un ejemplo, perdóname que se lo hable en esa forma. De pronto va pasando por mi lado, o yo de pronto voy entrando a mi casa o una casa así, de pronto veo una moneda de 1.000 pesos o un billete de 5.000, ¿sí? Entonces viene a mi mente una acción, coger la moneda. Hay una contrarreacción. La palabra de Dios me dice que usted no puede pecar, porque eso es un pecado, porque está usted robando. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué hago yo? La cojo. ¿Sí? Si no conozco de la palabra de Dios, yo la cojo. ¿Por qué? Porque esa monedita me puede servir ¿para qué? Para el pan que yo vaya a comer aquí afuera. Tengo hambre. Busco una justificación. O sea, busco una contrarreacción, ¿sí? Para poder llevarme la moneda, para poder robar. Pero ahí estoy robando. Muchos llegan y dicen, no, es que nosotros le quitamos a alguien, vamos, cuando van de pronto uno va en el carro, en el auto, sí, y de pronto viene alguien y le moja el vidrio. Eso se llama robo. Primero me está robando la tranquilidad de yo que voy manejando el carro. Y segundo, está colocando una serie de elementos dentro del vidrio que pueden ser elementos nocivos para el vidrio. Y me tocaría comprar el vidrio, pagar el vidrio, hacer cosas. Eso es robo, porque ¿qué? Tengo que sacar de mi dinero para poder pagar eso. Él lo ve como algo, no, es que yo tengo necesidad, entonces yo lo forzo a usted para que usted me dé una platica, entonces déme ahí alguito, ¿listo? Y fuera de eso, ¿qué ha hecho? Me ha hecho cometer a mí el estar, entonces cuando yo entro en ira, o sea, en todas las cosas de la carne, y me dice la pastora, ¿y usted por qué se enfureció? ¿Cierto? Y es ese bobo el que me hace a mí caminar así. ¿Por qué? Porque el enemigo lo hizo que hiciera esa cosa. ¿Cuántas veces va usted por la calle y de pronto le rapan la cartera, ¿cierto? Esa decisión de buscar a Dios, de buscar solamente a Dios, para no caer de pronto en esa tentación, para retirarla de mi lado, para que esa tentación no se vuelva algo que esté todo el tiempo, que profundice, ¿ve? Que me lleve a ceder, para poder escapar de eso, para poder yo llegar a un momento en el cual ya no estoy en la tentación, sino ya estoy en Cristo Jesús, ya soy libre. Ya soy libre de poder escoger. Y ya no tengo yo que, no, es que esto, no, es que soy libre. Entonces el Señor me muestra y me dice esto, porque la palabra ya me la ha enseñado. Y es así como yo termino deshaciendo esa costumbre, sí, y acabando con esa fortaleza, derribándola completamente. Pero no crea, mi amado hermano, que usted diga, no, Señor, entonces tomo el martillo y derribo toda fortaleza. Tiene que ir, primero que todo, a que Dios le perdone un pecado que tiene usted, que ese pecado ha sido el que lo ha llevado a que usted tenga la costumbre, y esa costumbre prácticamente ha hecho que usted tenga una fortaleza. Si usted va a derribar la casa por encima, por el techo, o la va a derribar por debajo, dígame, ¿quién derriba una casa por debajo? Cuando le pone de pronto un explosivo que es implosión, que se llama eso. Pero el resto no más. Y es así como Dios me hace a mí que tenga yo esa decisión. ¿Y qué es esa decisión? Me hace convertir en acción. Y esa acción que hace que yo tengo que llevar, todo lo tengo que llevar cautivo a la presencia de Dios. Y es así como Dios permite que yo pueda definitivamente acabar. No podemos acabar con el homosexualismo de una vez. Tenemos que ir donde ese hermano que tiene ese problema, que de pronto puede ser por falta de afecto, que de pronto puede ser porque ha sido maltratado feo, llevar y mostrarle que sí hay un amor en Cristo Jesús, para que Él pueda cambiar, para que Él pueda tomar una decisión en Cristo Jesús. Y este hermano, que de pronto en su mente tiene esa fortaleza, porque la tiene, ¿sí? Ya no son fortalezas, sino ya son prácticamente naciones, ¿sí? formadas con eso. Ya son esto, ¿cómo es? Gobernadores. ¿Sí? Ya no son espíritus, son gobernadores que ocupan un espacio grande. Entonces, si nosotros vamos con el amor en Cristo Jesús, empezamos a derribar esa fortaleza y Él empieza a mirar, ¿sí? Y empieza a buscar de Dios y empieza a conocer que hay un amor y que el amor en Cristo Jesús es un amor que no pide nada a cambio, que todo lo entrega, ¿sí? Que lo da.
Usted puede tener toda la fe que tenga el mundo, pero si no tiene amor, no hay nada, ¿cierto? Su fe, chivo, puede ser fuerte, pero el amor hacia su hijo hizo que su fe fuera más fortaleza. Tuviera más fuerte en Cristo Jesús. Amén. Y es así como nosotros tenemos que ir a la renovación de la mente. Es así como nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, ya lo leí. Y es así como Dios quiere que nosotros conozcamos de alguien. Óigame bien, no podemos olvidarnos de él. Es un error graso, un error fuerte, no ver al enemigo, ¿sí? Y pedirle al Señor que le permita a uno vislumbrar el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. Ahí está, mis amados hermanos. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, la palabra de Dios dice así. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Qué me dice usted cuando usted duda de la palabra? ¿Cómo se llama eso? Cuando usted duda de la palabra, ¿cómo se llama eso? Incrédulo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de lo incrédulo? No, es que en el mundo. Uno muchas veces cree que es en el mundo. Ya, no, ¿cuál? Hermano, son los carnales. Y los carnales ya conocieron de la palabra, ya tuvieron conocimiento de la palabra. Más le vale no haber conocido al Señor. Más le vale no ser tibios. Más le valía, ¿sabe qué? Ser fríos. ¿Por qué? Porque los que son tibios, sí, el Señor los vomita. Eso dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Eso dice la palabra, mi amado hermano. Vámonos a 2 de Corintios 11, versículo 3. La palabra de Dios dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces usted puede estar completamente convencido de que usted se viene a la casa del Señor con la Biblia debajo del brazo, pero usted no ha hecho la oración y usted no está en entrega con el Señor. Hay una parte que creo que es en el rey Salomón, sí, creo que es el capítulo 5, versículo 1, que nosotros lo leímos, ¿sí? Cada vez que usted vaya a la casa del Señor, límpiese los pies. Mire cómo está su calzado, mire cómo está su caminar en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que si tú llevas la ofrenda al altar, ¿sí? Y te acuerdas y sabes que tienes un problema con tu hermano, entonces deja la ofrenda y vuelve al camino para que vaya donde tu hermano y le pidas perdón, y la ofrenda sea una ofrenda grata, agradable. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue grata y agradable a Dios? Porque él odiaba a su hermano, porque él quería ser mejor que él, cuando para Dios, el Dios no tiene acepción de personas. Dios es igual a ti. Yo no tengo por qué mirar a mi hermano y decirle, oye, es que usted, no, yo tengo que decir a la oración y decirle, Señor, ten misericordia de mi hermano, así como también ten misericordia de mí. Tenemos que orar por él, por todos y por nosotros, al mismo tiempo, mi amado hermano. No se crea que usted es la Coca-Cola, que usted es la persona más grande del desierto. No es el nombre. Mire que si nosotros analizamos a Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere meter pensamientos. El enemigo quiere meterse en nuestra mente. Nuestra mente tenemos que defenderla a capa y espada. Tenemos que buscar la mente en Cristo Jesús. ¿Ven? No, es que la mente tiene que estar, ¿sí?, en Cristo Jesús. Tiene que estar allá sujeta a Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Y ustedes son del padre del diablo, y los deseos del padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mi amado hermano, cuando me preguntó a mí alguien, ¿y usted qué va a hacer? Le dije, yo no puedo decirle mentiras, tengo que decirle la verdad.
¿sí? Que muchas veces uno se ve abocado de pronto a decir una mentira, ¿cierto? De pronto usted se ve abocado a una mentira, ¿listo? ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que él quiere hacer, oígame, entonces está en todo momento, está en la forma de ser de cada uno de nosotros. Y si usted dice mentira, entonces, ¿a quién está usted llamando? Aquí lo está diciendo, ¿cierto? Está diciendo, porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira, porque es mentiroso y podrá y padre de mentira. Entonces, si usted es mentiroso, no, es que es una mentirita. Mija, diga que yo no estoy, cuando usted está. Señor, ¿será que usted tiene dinero? No, no tengo, hermano, no tengo. Pero no, es que, no, es que yo, y le queda uno mirando, no, hermano, si usted tiene dinero, dígale, no le quiero dar, porque no me nace en el corazón darle. ¿Sí? Sí tengo, pero no le quiero dar, porque muchas veces sucede eso, muchas veces Dios coloca en nosotros el no dar. ¿Por qué? Porque esa persona está en un momento de aflicción, en un momento de desierto, en un momento de lo que sea, y no soy yo el que vaya a cambiar la decisión de Dios. ¿Sí? Por eso Dios no coloca en mí que yo le dé, para que cambie ese momento de aflicción. ¿Cierto? ¿Estamos en eso? Recuerde, mi amado hermano, que Satanás no tiene poder sobre usted. Porque afortunadamente sí, Dios ha tomado de nosotros, ¿sí? Y Él es el que nos está dando el poder. ¿Por qué? Porque nos transformó. ¿Sí? Ya no estamos en el mundo. Ya no está usted en la oscuridad. Ya no está usted en la carne. Ya usted no está en Satanás. Ya usted está en el poder de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y usted está caminando ya no en el mundo, sino camina en Cristo Jesús. Todo lo que dice esta palabra, todo lo que dice esta Biblia es en Cristo Jesús. Es cierto en Cristo Jesús, las verdades tanto como las bendiciones como las maldiciones. Y es así como si usted mira en Deuteronomio 28, hay solamente cuatro versículos de bendición y hay 60 y pico de versículos, o de pronto 55 versículos de maldición. Léanlo de pronto para que lo vean. Y de pronto digan, uy, de pronto esto como que es para mí. Y empiece usted a pedirle al Señor para que le cambien todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la palabra de Dios nos hace libres. La verdad de Dios te hace libre. La verdad de Dios te lleva a que tú leas Efesios capítulo 6, versículos 14. Y esa verdad te hace a ti colocarte eso, y por eso Jesús puso en la oración que Él nos guarde del mal. En la oración del Padre Nuestro y en la oración que Jesús hizo en el capítulo 17 de Juan. Sí, en el versículo 15 al 17, mi amado hermano. Es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, viva de bendición, o sea, viva vislumbrando la gloria de Dios y viva de bendición en bendición. Más adelante vamos a hablar de la parte emocional. De pronto para el martes que tengo, sí, el martes tengo, ya hablamos de la parte de la emoción. ¿Por qué? Porque todo pensamiento viene acá, ¿sí? En el mundo todo pensamiento viene aquí a esta mente. Esta mente tiene un cerebro, tiene un hemisferio cerebral derecho o izquierdo, tiene una parte gris y tiene una parte blanca, y esa parte gris tiene una serie de neuronas, y esa parte de neuronas tiene unos dendritas y unos axones, que es la parte blanca donde viene la protuberancia, viene aquí a la columna cervical, a la columna dorsolumbar, a la médula, ¿sí? A nivel de los miembros de raíces, ¿sí? Y es la que nos trae. Si a usted le tocan la rodilla, a ustedes, mujeres, si le tocan de pronto la rodilla, hay una sensación. Esa sensación va en unas fibras que se llaman fibras aferentes. Y esas fibras aferentes la llevan a usted ahí cerquita, y usted llega y levanta la pierna y le pega un patadón a la persona. ¿Ve? O usted arranca a correr. ¿Ve? Ese estímulo es un estímulo neurovegetativo. Rapidito. Es una respuesta rápida. Fíjese que Dios también tiene respuestas rápidas
en el cuerpo de nosotros, en nuestro ser. Pero si de pronto esa sensación va arriba a la mente y empieza usted a decir, le digo, no le digo que no me toque, le digo, no le... Ya el tipo le va tocando más partes. Y va entrando usted en la tentación, va entrando usted en la concupiscencia y va entrando usted en el pecado. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Listo? Ya hablaremos de eso en la próxima invitación, ¿amén? El martes a las 7 de la noche, ¿amén? Cerremos los ojos, mis amados hermanos. Digámosle al corazón, oh corazón, deja ya de ser corazón del mundo y sea el corazón de Dios. Deja de ser ese corazón, sí, duro, tieso. Ese corazón de piedra y ser un corazón blando, generoso. Permita a Dios que este corazón de Dios sea circuncidado por ti, mi amado Señor, en el poder de tu Espíritu. Para que podamos tener un corazón blando, un corazón dispuesto, pero además de eso, un corazón que oiga la palabra de Dios y en esa palabra camine todo el tiempo constricto y humillado. Que esa palabra se haga manifiesta en cada uno de nosotros y que podamos cada día, Señor, ser testimonio de Cristo Jesús en nosotros, para nuestros hermanos, para nuestra vida, mi amado hermano. Para que tú puedas llegar a la presencia de Dios y puedas manifestarte y puedas ver cuál es tu identidad en Cristo Jesús y puedas ver cuál es el objeto que tú tienes, que es un objeto que es inmenso, agradable, santo y perfecto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable, santa y perfecta en Cristo Jesús. Y en esa forma, como tú camines, en esa forma vas a ver tú que el objeto tuyo se ha convertido en esa meta que tú has podido alcanzar y que al alcanzar esa meta has podido vislumbrar la gloria de Dios y que en la medida que tú coloques metas cercanas, próximas, vas a vislumbrar cada día más y más la gloria de Dios. Y en esa forma, como tú vislumbras la gloria de Dios, serás de bendición en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, yo te pido que lo lleves con bien, que lo lleves a ese venir tuyo, mi amado Dios, que esta semana sea una semana de bendición y prosperidad.